Muy bien, vamos a conversar tal cual como lo habíamos anticipado con nuestro entrevistado. Está con nosotros Patricio Zamorano, analista internacional radicado en Washington. Patricio, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Bienvenido, buenas tardes. Hola Con gusto, Patricio. Juan Manuel. ¿Cómo estamos? Espero todo bien allá en Santiago, en la lejana patria. Oye, Pato, Ujú. partamos hablando a propósito de la Asamblea General de Naciones Unidas y todo lo que lo rodea, ¿no? Ya lo voy a llevar al ámbito chileno, pero no quiero partir mirándome el ombligo porque si bien tiene ciertos componentes que pueden ser relevantes para la política local, aquí hay en juego cuestiones que son bastante más relevantes, ¿no? Y probablemente lo que va a marcar mucho esta Asamblea es el anuncio de varios países con muy poca distancia, además de tiempo, de confirmar que van a darle reconocimiento al Estado palestino, lo que provocó un airado rechazo por parte del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Uno puede anticipar, por lo tanto, que este va a ser el gran tema que debería tomarse la Asamblea General en las próximas horas, ¿no? Así es, y ese es un tema que tú sabes que es extremadamente polémico dentro de los Estados Unidos. Estados Unidos es el principal aliado de Israel fuera de sus fronteras. La cantidad de miles de millones, de decenas de millones de dólares que Estados Unidos inyecta tanto a la economía de Israel como a todo el tema de armas es fundamental. Y la verdad es que sin duda que va a activar bastante el debate político dentro de los Estados Unidos, donde tú sabes que está bastante dividido en cuanto a todo el tema del apoyo a Israel versus el tema de Palestina. Tengo que decir en todo caso que un gran porcentaje de la población, más del 50%, está en contra de lo que se llama el genocidio del gobierno de Israel en Palestina. Las cifras de las encuestas lo concuerdan, que la gente le gustaría un cambio un poco más solidario con respecto, especialmente con el tema de la hambruna que está sufriendo Gaza, y en ese sentido Donald Trump no se ha hecho absolutamente eco de ese tipo de sentimientos que emana de la propia población de los Estados Unidos. Así que ese va a ser un tema, yo diría que va a reactivar un poco las aguas internas en las próximas semanas, ¿no? Ahora, puesto en el escenario tal cual como está hoy, la situación extremadamente delicada, con una sistemática y bien mayoritaria condena de la comunidad internacional al accionar del gobierno de Netanyahu sobre el territorio de Gaza, ¿qué, cuánto puede empujar a tensionar todavía más una situación que sigue siendo muy, muy delicada en este lugar, el que existan estos países anunciando la creación o el reconocimiento, más que la creación del Estado palestino? Así es. Lo que podría pasar es una proyección de lo que ha hecho, por ejemplo, Donald Trump, entre ellos Chile, ha sido una de las víctimas también, es de ejercer esta diplomacia con respecto al tema tarifario. Es totalmente posible que Donald Trump se haga una alianza nueva estratégica con el gobierno de Israel en cuanto a ofrecer presión tarifaria a ciertos países que están apoyando el reconocimiento al Estado de Palestina en una situación un poco complicada. Hay que recordar que Israel bombardeó Qatar, que es un aliado importante también de Donald Trump. Hay que recordar que la familia de Donald Trump, en un tema ético bastante cuestionable, está haciendo bastantes negocios allá en el Medio Oriente, y en ese sentido Qatar es un aliado importante. Hubo contacto de emergencia cuando se bombardeó zonas de ese país. Entonces, la verdad es que estamos hablando de un tema extremadamente complejo en cuanto a eso, pero que no te quepa duda que al final del día Donald Trump se va a aliar con Israel en lo que sea necesario, y no debería descartarse una guerra tarifaria económica contra los países que apoyen la legitimidad del Estado palestino, ¿no? Ya, eso va a marcar la pauta y probablemente también vamos a tener al presidente Gabriel Boric haciendo una mención bien expresa, como por lo demás lo ha hecho aquí en Chile. No va a perder oportunidad y sobre todo en su último discurso de hacer mención también a la posición chilena, que si bien es histórica, probablemente el presidente la ha empujado un poco más hacia, digamos, hacia su propia convicción personal respecto de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Por lo tanto, uno podría imaginar también que el presidente Gabriel Boric, no sé si es lo que va a buscar, pero podría ser, digamos, de alguna manera también uno de los protagónicos en torno a una eh, categórica condena al Estado de Israel. Sí, así es. Bueno, ustedes saben más que yo sobre lo que está pasando en Chile en cuanto a toda la dinámica interna. Lo que te puedo decir desde los Estados Unidos es que el tema de Palestina con Israel es un tema permanentemente conflictivo. Hay que recordar que hay un lobby judío importante dentro de los Estados Unidos. Es
comunidad bastante rica y dividida. Hay un sector extremadamente conservador y hay un sector extremadamente progresista. Ambos sectores conviven y tienen que lidiar con toda esta tensión con respecto al tema de Palestina. Hay un gran porcentaje de población judía en los Estados Unidos que no concuerda con lo que está haciendo el gobierno de Israel, que no tiene nada que ver con apoyar a la cultura de Israel o al país en sí y a toda una historia judía bastante rica en los Estados Unidos, pero claro, hay una divergencia importante con respecto a lo que está pasando en Palestina y hay una condena importante de sectores relevantes de la comunidad judía en los Estados Unidos, que como tú sabes es bastante poderosa, ¿no? Ujú. Oye, Patricio, quería llevarte a temas internos de Estados Unidos, cómo se cruzan, en este caso, bueno, un humorista o digamos, una persona dedicada al show business, como es Jimmy Kimmel, con el trágicamente muerto Charlie Kirk, ¿no? A propósito de esta cancelación de la que fue víctima, que entendemos porque lo supimos hace poquitos minutos, que la ABC va como que reculó, después me imagino todas las críticas, y un poco en el comunicado dan cuenta de que como que no se hace mucho cargo, como que más bien queríamos suspender esto para evitar más comentarios negativos, pero casi dando a entender que nunca pensamos sacarlo completamente del aire. Yo no sé cómo se vive desde Washington, D.C. esta decisión y en general esta polémica, ¿no? En torno a cuánto defiende la libertad de expresión este gobierno y cuánto la defiende más bien cuando es de su conveniencia, ¿no? Así es, y te digo que ha sido el tema de la semana pasada, no solamente con respecto al tema específico de Jimmy Kimmel, porque el tema va más allá. Se ha cuestionado enormemente qué va a pasar con cosas tan importantes como la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que, como ustedes saben, garantiza de una manera sagrada la libertad de expresión, de religión, a la libertad de prensa. Y la verdad es que ese es el tema que ha ejercido una preocupación extremadamente importante, incluso en los sectores duros del Partido Republicano. Yo invito a los auditores a que lean la entrevista al senador Ted Cruz de Texas, que es un senador extremadamente conservador, sin duda, que ha variado en su posición política algunas veces contra Trump, cuando él mismo fue precandidato presidencial, y ahora con apoyo completo al presidente republicano, pero que ha expresado una alarma importante con respecto a lo que está haciendo el gobierno, calificando incluso la posición de las autoridades de la Comisión Federal de Comunicaciones, que se ha aliado con Donald Trump, aunque debería ser totalmente neutral. Y el senador Ted Cruz ha hablado de un sentimiento o de una forma mafiosa de expresarse desde la autoridad de las comunicaciones hacia los medios de comunicación, lo que es una crítica sumamente fuerte desde uno de los sectores conservadores más importantes del Partido Republicano. ¿Por qué lo dice? Porque la verdad es que lo que pasó a Jimmy Kimmel puede pasar entonces también a las celebridades o a los comunicadores o a los influencers conservadores del Partido Republicano también en el futuro. Entonces la verdad es que se está jugando con fuego con respecto a un tema tan polémico como que el gobierno se meta en un tema extremadamente privado, comercial. Aquí no tiene nada que ver ni la Comisión Federal de Comunicaciones ni la presidencia de los Estados Unidos pauteando lo que los medios de comunicación entregan a sus auditores en una relación privada. Entonces, ese es el tema fundamental, yo te diría, en la última semana, extremadamente polémico, ¿no? Ahora, uno esperaría que algunas voces del Partido Republicano, si es que quedan todavía esas voces, salgan a defender la libertad de expresión. Yo pensaba, por ejemplo, y creo que Juan Manuel lo comentaba, Patricio, en una editorial más temprano en nuestra radio, sobre, por ejemplo, como un fallo aquí a propósito de una humorista que es bien de izquierda, pero no viene solo doy sus posturas políticas porque salió el candidato Kaiser, no a defenderla a ella en tanto mujer ni en tanto humorista, pero sí en tanto su derecho a decir el chiste, aunque sea cruel, aunque sea malo, porque hay libertad de expresión. Uno esperaría entonces ver a algunos republicanos diciendo, oiga, mire, qué feo lo que dijo Kimmel, que a mí tampoco me parece tan feo, pero y si hubiera sido feo, ok, qué feo, pero defendamos los principios sobre los que está constituida esta democracia. ¿Ha habido esas voces desde el Partido Republicano? Sí, bueno, acabo de mencionar una extremadamente importante. El senador
el senador Cruz es uno de los senadores más importantes del Partido Republicano, fuerte, fundamental, con una voz importante, con un nivel de penetración comunicacional en la familia republicana extremadamente fuerte, y la entrevista fue bastante dura contra lo que estaba haciendo Donald Trump en cuanto a la ¿Pero es libertad solo de él expresión. una voz disidente También, o hay más voces dentro del partido que estén entonces, defendiendo lo que está nos parece otra, obvio? hay otra, está el caso del senador Ron Paul, que es más libertario, también se ha unido a esta crítica importante, y él representa a un sector libertario importante dentro del Partido Republicano, fuerte. El senador Ron Paul es uno de los votos que siempre es decidor en decisiones importantes del gobierno de Donald Trump, que también se ha expresado fuertemente contra lo que ha pasado contra Jimmy Kimmel. Y tengo que decir también que está el riesgo de mezclar tanto el tema de la libertad de expresión como el tema de la libertad comercial. Insisto que esto puede pasar a cualquier sector político si no se le pone atajo, y en ese sentido el propio presidente Donald Trump, la verdad es que la cantidad de ofensas crueles que ha hecho en los últimos años es que no tienen nada que ver con lo que dijo Jimmy Kimmel. El grado de ofensa política y de ofensa personal de Donald Trump supera en 15 veces, Con 20 creces, veces claro. lo que pasó la semana pasada, y la verdad es que hay un doble estándar enorme en cuanto a eso, y sin duda que la historia va a juzgar eso de una manera bastante cercana. Quiero decir también que hay que recordar que Donald Trump puede ejercer otro tipo de acciones totalmente ilegales. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de esta Comisión Federal de Comunicaciones, que gobierna también los acuerdos y los convenios comerciales entre canales de televisión, entre medios de comunicación importantes? Y en ese sentido, el director de la Federación o de la Comisión Federal de Comunicaciones estaba amenazando con interferir con ese tema comercial, evitando que la cadena ABC, por ejemplo, concretara una fusión estratégica importante con otra empresa. En ese sentido también hay una ilegalidad importante, y estaba siendo puesto en cuestión cuál era la ética de ABC, por qué no defender la libertad de expresión de uno de sus empleados y acudir a las cortes en caso de que la Comisión Federal de Comunicaciones afectara un tema comercial, y que sin duda que las cortes debieran aliarse frente a la ilegalidad o la legalidad de este tipo de hechos, ¿no? Patricia, claro, o sea, lo que vimos fue una presión de alguien nombrado por el presidente Trump a cargo de ese organismo, que básicamente el que autorizaba o no esta fusión, este negocio entre estas cadenas locales y ABC, y con esa frase de o lo sacan por las buenas o lo sacan por las malas, y amenazando con evitar, digamos, esta fusión, por decirlo de alguna manera, llevó a ABC a tomar la peor de las decisiones, porque fue una autocensura empresarial finalmente lo que ocurrió en ese caso, y por eso es que el presidente lo que hace de alguna manera es bypassear el derecho de la primera enmienda, garantizar la primera enmienda, con este tipo de amenazas, tal cual como por lo demás de presentar una multitudinaria cantidad de demandas en contra de medios de comunicación, algunos de los cuales no tienen la capacidad de poder sostener una cantidad de abogados para poder defenderse. Por lo tanto, digamos, por la vía práctica, encuentra una manera de aplicarle una censura. Por lo tanto, me lleva a preguntarte lo siguiente. En un país que está evidentemente polarizado, ¿cuál es la opinión que tiene el norteamericano común frente a esto? Porque para ellos su enmienda, su constitución, es súper sagrada. Sacrosanta. Claro, entonces el derecho a la libertad de expresión lo tuvo garantizado Charlie Kirk, y por eso podía decir lo que decía, más allá de que había muchos que no estaban de acuerdo con lo que decía. Y sin embargo, en el caso de Jimmy Kimmel, quedó, digamos, muy conculcado ese derecho garantizado en esa primera enmienda también. ¿Cuál era la opinión que tenía el norteamericano común? ¿O también está dividido frente a eso? Así es, bueno, no hemos visto encuestas frescas, porque esto ya pasó hace pocos días, pero lo que sí te puedo decir es que las encuestas generales son las peores que ha tenido cualquier presidente contemporáneo de los Estados Unidos. Hay que recordar que Donald Trump está 60-40 en cuanto a la desaprobación, 60% de desaprobación, 40% o menos de un 40%, 38, 37% de aprobación en todo el rango de temas. No hay ningún tema donde Donald Trump está siendo evaluado de una manera positiva. Entonces hay una desesperación importante. Yo te diría que este magnicidio trágico de Charlie Kirk vino como anillo al dedo a Donald Trump, porque ha tomado ventaja al máximo posible, se vanaglorió del despido o de la suspensión, perdón, de Jimmy Kimmel,
Y la verdad que lo que ha pasado, como ustedes señalan hace pocos minutos, en que ABC anuncia que Jimmy Kimmel vuelve a la pantalla mañana, martes, eso yo diría que es un tema importante donde el canal de televisión sopesó todas estas consecuencias, porque si todos los ojos estaban en ABC. Si ABC renunciaba a su derecho a defender la primera enmienda y a su derecho comercial de ejercer negocio. Acuérdense, este es un país capitalista donde se supone que el tema empresarial es sagrado también. Si ABC reculaba en ese sentido, la verdad es que se iba a iniciar una crisis importante que cuestionaba toda la primera enmienda, toda la libertad de todos los canales de televisión, radio, tanto para conservadores como para progresistas. Entonces, ese es el tema. Yo diría por qué tenemos la reacción desde el corazón del Partido Republicano, el senador Ted Cruz, el senador Rand Paul, para oponerse a lo que ha pasado la semana pasada, que es gravísimo. Otro tema gravísimo que se nos viene encima debido a la presencia de Donald Trump. Así que en ese sentido, lo que va a pasar mañana, yo diría que va a marcar un poco la pauta de lo que puede pasar en el futuro para otros canales de televisión. Ahora, que no te quepa duda que estas amenazas tienen algún tipo de resultado y se puede provocar la posibilidad de la precensura o de la censura previa. Claro, de la autocensura, claro. De televisión. Yo pienso que ese es un tema que ha pasado en Chile también. Y eso es especialmente en dictadura, especialmente en la transición a la democracia en los 90, donde eso creó un daño social enorme y que provocó explosión social 10 años después, ¿no? Cuando se hizo autocensura para no afectar los intereses de la ex dictadura. Entonces, en ese sentido, digo precensura de los medios de comunicación. Yo me recuerdo, Juan Manuel se recordará también esa época cuando no podíamos decir dictadura, por ejemplo, en que se manipulaba la realidad histórica frente a una presión política, en este caso desde los militares y en el caso de los Estados Unidos desde sectores ultraconservadores que están aumentando la presión importante. ¿Por qué? Porque saben que el próximo año, a mitad de año, vienen las nuevas elecciones del Congreso de los Estados Unidos parcial, y la verdad es que si las elecciones fueran este fin de semana de congresistas, Donald Trump, no te quepa duda que perdería una cantidad de asientos importantes y perdería el quórum mínimo, pero todavía mayoritario, que le permite avanzar en una agenda extremadamente controversial, en una agenda extremadamente divisiva y que tiene al país en ascuas, ¿no? Patricio, antes de que se nos vaya el tiempo, muy brevemente, porque volviendo a Estados Unidos, pero a la Asamblea General de Naciones Unidas, sabemos que el presidente está acompañado por Michelle Bachelet. Ella viaja por su cuenta y tiene una serie de actividades, pero al mismo tiempo también está invitada por el presidente de la República a participar de una serie de actividades, y harto se ha venido rumoreando de que ella tiene intenciones de postularse como secretaria general de la ONU. Entendido que el periodo de Antonio Guterres, el portugués, termina en diciembre de este año. O está en su última asamblea, más bien, y en diciembre convoca, digamos, al lanzamiento de candidatura. Y aparecen otros nombres también como candidatos. Se menciona a Rafael Grossi, que es el director de la Agencia Atómica de Naciones Unidas, cercano a Javier Milei, o el de Rebecca Greenspan, que es la secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ella de Costa Rica. Así, bien soberamente, yo no te estoy pidiendo que te la juegues necesariamente, pero ¿tiene alguna posibilidad Michelle Bachelet de lanzar una candidatura exitosa? Yo te quiero decir que tengo una anécdota personal con respecto a la expresidenta Bachelet. Yo fui testigo aquí en Washington, D.C., cuando ella ya había dejado la presidencia. Tuve el honor de ser invitado al National Pen Club aquí en el corazón de Washington, D.C., a un encuentro con la expresidenta Bachelet, y había una comisión de Naciones Unidas para verla, para escucharla. Era todo un tema que tenía que ver con justamente el liderazgo de las mujeres en el contexto internacional, y esta comisión le hizo una pregunta ahí in situ, destacando su labor y preguntándole si ella estaría dispuesta a ser la líder de la ONU Mujer, que hay que recordar que ella fue parte importantísima del primer esfuerzo mundial de integrar toda la temática de las mujeres a nivel de Naciones Unidas. Y en ese sentido ella dijo en frente de todos nosotros, bueno, esta es una pregunta extremadamente importante, ¿por qué no conversamos después cuando termine este evento? Y fui testigo cómo hubo una reunión ahí in situ con ella. Lo que te quiero señalar con esa anécdota es que no me cabe duda que, para que la gente sepa, que Michelle Bachelet tiene un perfil extremadamente
relevante aquí en Washington y en los Estados Unidos en general, es extremadamente conocida. Ella tocó muchos de los temas fundamentales de la mujer a nivel mundial durante años bastante destacados. Así que respondiéndote a esa pregunta como testigo presencial de ese contacto, no me queda duda de que ella es una candidata importante, sin duda. Ya, pues vamos a mirar porque esto es un tema que tiene sus complejidades, tanto el apoyo del próximo gobierno en Chile, como Así también, es. como también la competencia que le puede aparecer en el camino, porque Sí, po. no corre sola, digamos. Hay otras figuras y en el caso de la costarricense también tiene bastante respaldo. Patricio Zamorano, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias. Chao, Un Patricio, abrazo, que estés muy bien. un abrazo desde Washington DC. Saludos. Que esté muy bien, ¿eh? Chao.